Bienvenidos a esta serie de videos sobre Functional Data Analysis. Estamos en el video 4 referente al tema de clustering. Una breve introducción al concepto de clustering. Nosotros vamos a decir que el agrupamiento o clustering es una práctica que busca identificar datos según algún tipo de similitud y ordenarlos en grupo. Esta similitud generalmente se mide en términos de distancia y los distintos métodos van a proponer diversas formas de calcular esa distancia. Que esto va a depender del tipo de dato o el objetivo del análisis. A grandes rasgos, podemos acomodar o podemos ordenar a los métodos de clustering en dos grupos, los jerárquicos y los no jerárquicos. En el caso de los jerárquicos, la idea básica es construir una jerarquía de grupos, por ejemplo un árbol, mediante la fusión o la división sucesiva de los datos. Un ejemplo acá sería un dendrograma, por ejemplo. Y en el caso de los no jerárquicos, la idea es dividir los datos en un número fijo de grupos, que comúnmente vamos a llamar K. Ejemplo clásico, y es el que vamos a desarrollar en este video, es la técnica de K-means, que lo que va a hacer es, bueno, va a asignar cada dato a uno de los K grupos, de manera que la similitud dentro de cada grupo sea la máxima y que la diferencia entre datos en el grupo sea mínima. Eh, Como yo les dije, tenemos más de una forma de calcular distancias o similitud. Las clásicas que se utilizan, los más comunes, es la distancia euclidia. En este caso, la distancia euclidia es una medida de distancia entre dos puntos, bueno, o vectores en un espacio bidimensional, puede ser multidimensional, y bueno, está basado en el teorema de Pitágoras, bastante conocida, y otra puede ser la distancia de Manhattan, que también tiene una relación con la distancia euclídea, pero bueno, en vez de calcular la trayectoria diagonal más corta entre dos puntos, calcula una distancia diagonal, pero respecto a un trazado cuadricular o escalonado. Eso es para calcular distancias. Y otra manera es, bueno, similitud y correlación. Uno de los más utilizados es la distancia de correlación de Pearson, que bueno, acá mide el grado de una relación lineal entre dos datasets, según bueno, una distribución normal. Entonces podemos tener que uno representaría una perfecta correlación y -1 una correlación negativa. Cero, una ausencia de correlación. También es interesante mencionar que no todos los modelos donde podemos aplicar Pearson tiene sentido hablar de correlaciones negativas, por ejemplo. Pero matemáticamente lo podemos definir bien. Hay otros como método de correlación de Manders, por ejemplo, que también trabajan con similitud. Pero bueno, en particular vamos a hablar un poquito más de K-means, que es la técnica de clustering no jerárquico con la que vamos a trabajar en este video. La idea básica detrás de la agrupación de K-means consiste, bueno, en definir grupos de modo que la variación de distancia entre cada grupo sea mínima. Un algoritmo estándar utiliza, que es el algoritmo de Hartigan-Wong, que define la variación total dentro del grupo como la suma de las distancias, fíjense, suma de las distancias cuadradas de las distancias euclidianas entre los elementos y un centroide correspondiente. Entonces yo lo que voy a tener, que voy a tener un x1, que es un punto perteneciente al clúster, y un mu, que es el valor medio de los puntos dentro de ese clúster. Entonces yo lo que voy a buscar es ir trabajando sobre esta función objetivo. Acá tenemos, por ejemplo, un resultado, esto está sacado es un trabajo donde tenemos los datos mezclados y aplicar clustering encuentra estructuras dentro de los datos. Y acá arma, por ejemplo, tres clusters. Está en nosotros después ver si estos clusters podemos encontrar algunas propiedades
interesantes en el modelo que estamos trabajando que nos digan que hay alguna correlación o pertenencia de grupo. En el contexto, y ya metiéndonos en el contexto de datos funcionales, el algoritmo de K-means se adapta para trabajar con datos funcionales. Es decir, vamos a trabajar con funciones continuas ahora definidas en un dominio. Y la idea principal va a ser extender el concepto de distancia y de centroides del espacio euclidiano a un espacio funcional. Cuando nosotros trabajamos entonces en un espacio funcional, lo que vamos a tener son los datos que los vamos a convertir en funciones. Y, y acá tenemos dos approaches. Si trabajamos con un espacio de dimensiones finitas, vamos a trabajar con los datos tabulares y de estos datos tabulares vamos a hacer clustering. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Pero porque acá vamos a utilizar distancias. Vamos a trabajar con un número finito, bueno, podemos sumar infinitas distancias. O sea, no lo vamos, es impráctico sumar infinitas distancias. Pero bueno, uno también podría considerar un approach en en infinitas dimensiones, y en ese caso acá utilizaría esas medidas de similitud, por ejemplo, que veníamos hablando. Bueno, ¿cómo funciona K-means en FDA? Bueno, lo primero va a ser definir la distancia funcional. Yo, en este caso, en lugar de una distancia euclidiana típica, en FDA lo que se mide es la similitud entre funciones, utilizando una métrica específica. En este caso, la métrica que usamos es la norma L cuadrado, que lo que dice es mide la distancia cuadrática entre dos funciones. Fíjense que esta fórmula es muy similar a lo que veníamos viendo, solo que ahora en vez de tener un vector y un vector debe tener dos funciones. Entonces, la función ft y la función gt, que son funciones evaluadas en un dominio t. Este dominio t puede ser tiempo. En general vamos a trabajar con tiempo. Una vez que tengo definida la distancia funcional, lo que tengo que hacer es inicializarlo. Inicializarlo es que yo les había dicho que vamos a seleccionar un K centroides iniciales, que en este caso, al hablar de datos funcional, el K centroide no es un punto, son curvas. Sería una especie de función representativa de cada grupo, este K centroide. Y una vez que están inicializados esos centroides, los asigno hago la asignación de cada curva a cada clúster. Entonces, ¿qué voy a buscar acá? Es que cada función del dataset se asigne al clúster cuyo centroide minimice la distancia funcional. Eh, y esa distancia funcional puede ser L2, como dijimos acá, o otra métrica, pero vamos a trabajar con L cuadrado. Una vez que están asignadas, yo después tengo que ir actualizando esos centroides. O sea, los centroides de los clústeres se van a actualizar como la media funcional de un conjunto de funciones que se definen de esta manera. Esta es una media, ¿no? Como tengo la suma de las funciones dividido por la cantidad de funciones. Y yo voy a repetir este proceso de asignar y actualizar hasta que llegue a una convergencia. O sea, la idea es que los pasos de asignación y actualización se van a repetir hasta que las asignaciones no cambien. Es decir, hasta que la mejora en la función objetivo, estamos hablando de la suma de las distancias al cuadrado dentro de los clústeres, sea mínima. Eso es básicamente lo que vamos a aplicar con clustering, utilizando K-means. Vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo vamos a trabajar con un dataset de temperatura de Canadá. Acá cargamos las librerías, que ya las conocen, ya las venimos trabajando. Agregamos dos nuevas librerías, FDA Cluster y FunFem. Ambas son para hacer clustering. Y el dataset con el que vamos a trabajar es el dataset de temperatura de Canadá. Está en la librería FADR, que se utiliza, bueno, como un ejemplo introductorio en general para todo lo que es trabajo con Functional Data Analysis, y ya lo venimos viendo a lo largo de los videos. Este dataset contiene datos tanto funcionales relacionados con la temperatura promedio mensual registrada en varias estaciones meteorológicas en Canadá. O sea, ¿qué tenemos en el dataset? Tenemos temperatura mensual promedio en grados Celsius, sí, en Celsius, registrado a lo largo del año en varias estaciones meteorológicas. Tenemos las coordenadas geográficas de las estaciones, latitud y longitud, la elevación de cada estación y, bueno, curvas de temperatura que las podemos modelar a partir de datos mensuales y representarlas como funciones continuas. Entonces, fíjense, acá cargamos el dataset y lo que tenemos son, bueno, distintas ciudades
con su temperatura a distintas fechas. Acá elegimos, estamos los primeros 6 días del mes de enero. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos trabajando con datos funcionales? Lo primero, vamos a crear las curvas, vamos a hacer las curvas suavizadas, en este caso vamos a usar una base de B-spline sobre los datos que mostramos recién. Entonces, y una vez que tenemos esas funciones, bueno, vamos a aplicar las técnicas de clustering. En este caso vamos a utilizar la librería FunFem. Lo vamos a aplicar, vamos a inicializarlo con Camins y vamos a tratar de hacer 4 clustering. Esto uno lo puede ir probando de manera iterativa y va viendo cómo en determinado punto el mismo algoritmo te devuelve un clúster vacío. Entonces, decimos, bueno, nosotros si hacemos 5 o 6 nos va a devolver clústeres vacíos y es un error, por ende nos quedamos con 4 clústeres. Pero esto lo fuimos probando. Hay técnicas para automatizarlo, pero esto, en este caso, como son pocos clústeres, lo fuimos haciendo de manera manual. Bueno, sí, y acá surge un resultado muy interesante. Fíjense que al aplicar, cuando graficamos los datos de temperatura en función del tiempo, el algoritmo de Cummings nos devuelve 4 clusters. O sea, agrupa cada una de estas curvas, las agrupó en estos 4 grupos. eh, Estos serían sus centroides, digamos, ¿no? Esta es la función media de cada grupo de funciones. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? En este caso en particular, por eso elegimos este dataset. Estas estructuras que encontró, estos patrones que encontró dentro de los datos, fíjense, temperatura y días, yo encontré esta correlación de que estos clústeres que arman corresponden a 4 regiones climáticas en Canadá, que de hecho en el dataset están estas etiquetas, que son las regiones Ártica, Atlántica, Continental y Pacífica. Ubiquen el mapa de Canadá y queda un poquito más claro. Pero yo a mi algoritmo no le mostré estas etiquetas, sino que encontró estas estructuras dentro de los datos. Esto como detalle, hay trabajos que, bueno, que ahondan un poco más. Acá esto es el mismo desarrollo. Fíjense que aplicamos Camin sobre temperatura y los días y luego podemos ver cada una de estas curvas ubicadas en el mapa. Y vemos que en general estos grupos corresponden muy bien a la zona más ártica, a la zona del Atlántico, a la zona del Pacífico y los datos que serían más continentales. Acá se hace algo similar con el logaritmo de las precipitaciones. Y en ambos casos se encuentra la misma cantidad de clustering y se ve incluso que hay algunos datos que un algoritmo clasifica mal, poner este punto de acá lo mezcla, que acá lo resuelve un poco mejor. Mismo este punto de acá lo resuelve un poco mejor. Esto lo quiero decir porque nosotros estamos analizando acá para un solo caso, pero podríamos combinar estos y mejorar la resolución de los clusters. Bueno, en el próximo video vamos a aplicar estas técnicas de clustering funcional para un caso de datos más reales, digamos, no es una base tan de ejemplo como esta sobre datos bancarios. Así que nos vemos en el próximo y último video.